Atención, señores, a este debate multitemático. Aquí está Max y las otras personas que están aquí, no los conozco. Vamos a ver, señores, qué sucedió aquí. Me gustan los debates de Max. El canal se llama Huellas Católicas. Le dejaré el link en la descripción para que usted vaya y vea todo su contenido. Dale play. El tema al que yo lo voy a interrogar a Jonathan de Marco es la sola fide o la sola fe, doctrina evangélica. Ok, este se llama Jonathan. Este es el moderador, Jonathan y Max. Vamos allá. Doctrina protestante. Bueno, cuando inicies a hablar, yo comienzo a contar tu tiempo. Cuando te falten 2 minutos, yo entro y te aviso. Me parece bien. Arrancó, señores. Arrancó. Gracias, hermano Noé Martínez. Bueno, Jonathan, empiezo en 3, 2, 1, ya. Bueno, el grano. Jonathan, una pregunta, directo y al grano. ¿Fue justificado a Abraham únicamente por la sola fide, por la sola fe, o también fue justificado ante Dios por sus obras? Adelante con la respuesta. Ay. Bueno, desde el punto de vista bíblico, Santiago obviamente incorpora las obras. Pablo, digamos, habla solamente de la justificación por la sola fe, dejando las obras afuera. Es verdad que puede haber una especie de contradicción de términos en ese sentido, pero creo que el principio que hay que entender que la Reforma propuso es que la fe es suficiente, pero se manifiesta en las obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Sí, entonces, lo entiendo. Sin obras no podemos. Sí, gracias. ¿San Pablo y Santiago se contradicen, sí o no? Uy, está picante. Su opinión personal, claro. No en términos teológicos, sí quizás en términos de lectura literal. Entonces, ¿cómo fue? En términos teológicos, sí quizás en términos de lectura literal. Entonces, ¿cómo podemos unificar la postura paulina y la postura de Santiago? Porque Santiago dice, Santiago capítulo 2, versículos 21 al 22 dice, ¿no fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe la fe fue perfeccionada por medio de las obras? Ay. Sí, en ese sentido, digamos, mi perspectiva, ojo, hay que aclarar acá que... escuchen esto, mi perspectiva, dice. Yo estoy hablando desde mi manera de entender la teología, ¿no? Que no todos los pentecostales o protestantes la entendemos igual, ¿no? Oye, yo creo... ¿Y cómo pueden tener unidad? ¿Cómo pueden estar unidos en un solo espíritu, una sola iglesia? ¿Cómo los protestantes van a estar unidos si cada quien interpreta y cree distinto? Que en términos de fraseología hay una contradicción, porque Pablo dice que la sola fe, que por gracia sois salvos por medio de la fe, sin las obras. En cambio, Santiago dice que junto con las obras. Ahora, el principio de interpretación reformado protestante es que la fe es suficiente, pero requiere la expresión por medio de las obras. A mí me parece que Pablo está hablando de las obras de la ley, de esas obras de la ley del Viejo Testamento, de esa ley que ya no es ahora por la fe y por las obras que uno ha justificado, las obras buenas. ¿Cómo es? Las obras buenas. Me parece que se confunden ahí cuando hablan de las obras de la ley. Entonces, si requiere la expresión por medio de las obras, entonces la fe no sería suficiente, porque sin dicha expresión sería inútil, ¿no lo crees? Digo. En realidad sí es suficiente, no en el sentido de acción, o sea, que si no está la obra no es válida. Es suficiente en el sentido de que si yo, por ejemplo, soy una persona que no cree en Dios, pero de repente empiezo a creer en Dios y todavía no hago una obra específica, con el mero hecho de incorporar la fe de Jesús y creerlo como Señor y Salvador, me pisa un auto y yo entiendo que Dios me da la salvación, a pesar de no haber obrado. Ok, gracias por tu respuesta. Siguiente pregunta. ¿Fue justificado el ladrón en la cruz por únicamente la sola fe? O también por haber confesado sus pecados y arrepentirse de ellos. Repito. Esa está buena, claro, pues arrepentirse, confesar, eso fue una obra. Uy. ¿Fue justificado el ladrón en la cruz por únicamente la sola fe o también por haber confesado sus pecados y haberse arrepentido de ellos? Vamos a ver, vamos a ver qué dice, vamos a ver. Podemos entender que hay dos caras de la moneda en cuanto a este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque la fe, en cierto sentido, es una obra del intelecto. Por lo tanto, eso nos permite compatibilizar la perspectiva de Santiago y de la fe es una obra humana. O sea, que el hombre decide creer. Dios no cree por nosotros, el hombre es quien decide. No, lógico, exactamente. Entonces, ¿estás de acuerdo con la teología católica de que hay una sinergia, hay una cooperación del hombre para con Dios?
O sea, Dios es quien justifica, el hombre no se justifica a sí mismo, estamos claros en eso, ¿verdad? Está claro. Pero el hombre, o sea, Dios ha querido que el hombre coopere con él para que Dios lo justifique a él, mediante la fe que el hombre pone en Dios, la cual es un acto humano y no es un acto divino porque Dios no cree por nosotros. El hombre tiene que tomar la decisión de creer en Dios. ¿Estamos de acuerdo con ese punto? No al 100%. Te digo por qué. Porque ¿por qué? Dentro del protestantismo hay diferentes ramas. Incluso háblame de tu rama, háblame del pentecostalismo. No, lo que yo creo que Dios... Ay, claro, no me hable en general porque el protestante es grandísimo en teología y lo que creen. Háblame de lo tuyo. Dios determinó desde la fundación del mundo quién va a creer y quién no. En ese sentido... ¿Cómo fue que Dios determinó quién va a creer y no? ¿Y el libre albedrío? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué opinan ustedes, señor? El hombre no tiene que hacer nada porque la determinación es de Dios. Ahora, nosotros tenemos que llevar adelante las acciones y la fe. Ok, perfecto. Entonces quiere decir que Jonathan de Marco ya no es pentecostal, se volvió calvinista, porque que yo sepa, tú acabas de decir, Dios es quien determina quién va a creer. Pero los pentecostales no creen en eso. El hombre es quien decide si quiere creer o no quiere creer. Es raro, señores, es raro esto. Los reformados son los que creen en esta teología de que Dios toma decisión de que el hombre cree o no cree. Dios interviene, o sea que Dios es quien decide que el hombre cree o que el hombre no crea. Entonces, ¿ya te hiciste calvinista? Pregunto. Respondo. Dentro del pentecostalismo no hay incompatibilidad con el calvinismo. O sea, hay pentecostales que son más arminianos que la teología más lo sé, pero tu comentario es muy compatible con el calvinismo y contradice la teología pentecostal, porque la teología pentecostal dice que Dios no determina quién cree, quién no cree. Dios puede prever mediante su omnisciencia quién va a creer y quién no va a creer. No. El pentecostalismo es un acento del cristianismo en los dones carismáticos, etcétera, pero en cuanto a temas de elección divina y todo eso, la teología es más abierta y hay más híbridos. Entonces tú dices que Dios decide quién cree y quién no cree. Desde la eternidad. Señores, ¿ustedes creen eso? Que Dios determina si tú vas a creer o no vas a creer. ¿Ustedes creen eso? Porque que yo tenga entendido, uno tiene libre albedrío y uno decide si creer en Señor sí o no. Claro, uno tiene una asistencia y eso cuando uno anda sinceramente buscando la verdad. Pero esto está como raro. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, nosotros entonces me parece que te estás contradiciendo, porque hace un rato tú dijiste que el creer, el tener fe en Dios es una decisión humana. Dios no cree por nosotros. El hombre es quien toma la decisión de si quiere creer en Dios, si no quiere creer en Dios. Y ahora lo que acabas de decir es que Dios tomó la decisión desde la eternidad sobre quién quiere creer en él o quién no quiere creer en él. Entonces te estás contradiciendo, repito. ¿Dios toma la decisión sobre quién quiere creer en él o no? ¿O es el hombre quien toma la decisión por su libre albedrío? Yo creo que es el hombre que toma la decisión por su libre albedrío y Dios quiere que todo el mundo se salve. Entonces uno tiene que aceptarlo, creer, aceptar a Dios, a Jesús, a su Hijo, al Padre, al Espíritu Santo. Esto está raro, esta doctrina, señores. Es que no hay incompatibilidad porque Dios determina mis acciones. Si Dios determina mis acciones desde la fundación del mundo, yo soy el que decide, pero Dios es el que la determina. Entonces, si Dios es quien la determina, el hombre no decide nada, porque ya Dios tomó esa decisión por un decreto eterno e irrevocable. Si Dios tomó la decisión desde la eternidad, entonces el hombre solamente sería un títere. Entonces el hombre, lo que el hombre decida, entre comillas, el hombre estaría decidiendo algo que Dios lo indujo a que el hombre decidiera. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Entonces, tú estás promoviendo una doctrina calvinista, una doctrina reformada, no pentecostal. ¿Desde cuándo comenzó esa doctrina, la calvinista? Dígame en los comentarios, porque antes no se creía lo que creen los calvinistas. Qué extraño. Sí, en términos no estrictos, me alineo más con el calvinismo. Lo que pasa que mi manera de... Ok, él coge de una doctrina una cosa, de otra doctrina otra cosa y va cogiendo como si fuera un buffet. Señores, ¿cómo ha evolucionado el protestantismo? De explicar esa doctrina. Era como hace más de que, no es tan calvinista que digamos, sino que por ahí es más filosófica. Es muy calvinista. Bueno, entonces, yo veo a una persona pentecostal que está contradiciendo la doctrina pentecostal y se está apoyando una doctrina pentecostal. No es incompatible el calvinismo con el pentecostalismo.
es muy incompatible, demasiado incompatible. Dios Pensando mío. porque los reformados creen que la salvación no se puede perder y los pentecostales piensan que la salvación sí se puede perder, así que es demasiado incompatible. Bueno, sigo adelante. No porque en el pentecostalismo hay gente que cree que no se pierde también. Bueno, entonces los pentecostales no se ponen de acuerdo, están confundidos. Uno dice que sí, otro dice que no. Pónganse de acuerdo, hagan un concilio entre ustedes y pónganse de acuerdo para que unifiquen sus doctrinas. Ok, bueno. Los protestantes no saben lo que es eso, un concilio, no lo saben. Siguiente pregunta. ¿Ah? No hay necesidad. No, es muy necesario, porque una persona que entra al pentecostalismo se va a confundir, va a decir, mi hermano, aquel hermano pentecostal dice que la salvación se puede perder, mientras que mi hermano pentecostal de la izquierda dice que no, estoy confundido. ¿A quién le creo? Dios mío, ¿a quién le creo? Sí, es muy confuso. Sí, para el que entra al pentecostalismo. Déjame defenderme. En una sociedad, no todas las personas piensan iguales y sin embargo podemos tener paz y colaborar para un propósito común. Sí, yo entiendo. Me pregunto, ¿puede haber paz en una confesión cristiana como la pentecostal que tiene diferentes posturas teológicas? Sí, gracias, hermano. Bueno, sí, sigo adelante con la pregunta. Sí, gracias, hermano Noé. Sigo adelante. ¿Cuál es la diferencia entre la justificación que propone el semipelagianismo y la doctrina de la justificación que enseña la Iglesia Católica? Repito, ¿cuál es la diferencia entre la justificación que propone el semipelagianismo y la justificación que propone la Iglesia Católica? ¿Hay una diferencia o enseñan lo mismo? Adelante con la respuesta. Ahí no te puedo dar respuesta porque no conozco tan bien la perspectiva católica. Yo sé que la perspectiva católica no es semipelagiana y hasta quizás yo, en mi perspectiva, viste, como antes hablamos de la fe y las obras, por ahí compatibilizamos un poco, puede ser que estemos compatibilizando en ese tema también. Excelente que admitas que la doctrina católica no es semipelagiana, porque hay algunos colegas tuyos pentecostales que dicen que sí. Bueno, pero muy rápido voy a decir cuál es la diferencia. El semipelagianismo es la postura teológica herética que enseña de que en toda obra buena es el hombre quien tiene la iniciativa y después con el paso del tiempo es ayudado por la gracia de Dios. Esta doctrina es herética y fue condenada por la Iglesia Católica en el Concilio de Orange en el año 529, mientras que la postura de la Iglesia Católica enseña de que en toda obra buena es Dios quien tiene la iniciativa, no el hombre. Dios. Es Dios quien infunde la fe en el hombre desde el principio hasta el final en la gracia de Dios. Esa es la diferencia entre la postura católica y la postura semipelagiana, así que lo felicito por haber aceptado que los católicos son semipelagianos. Bueno, con eso termino. Adelante, hermano Noemar. Ok, se le acabó el tiempo a más. Ahora va a preguntar Jonathan. Vamos a ver. Bien, ahí estaban los primeros 10 minutos del hermano Max de este careo, un careo bastante emocionante. Está bueno, me gusta el formato. Más que seguro que también se habla. Es el tema que es Vamos a ver el tema. El ecumenismo. El ecumenismo. Adelante. Okay, está bien. Y quiero preguntarte para que me expliques primero brevemente tu postura, porque los católicos, por lo que he charlado, a veces opinan un poquito diferente en cuanto a la explicación de algunas cosas, así que ¿pensás que los protestantes somos hermanos tuyos? Sí. Hermanos separados, sí. ¿Qué implica la separación a la que apelás? Bueno, separación, porque en la mayoría de los casos no creemos la misma doctrina. Sí, pero ¿tenemos comunión en el cuerpo de Cristo? No completa. Incompleta. O sea, que estamos dentro del cuerpo de Cristo y estamos separados al mismo tiempo. Sí, porque uno es el concepto de cuerpo, el cuerpo de Cristo y otro el concepto de iglesia. Si estamos hablando del cuerpo de Cristo, tanto protestantes como católicos formamos parte del cuerpo de Cristo, entendiéndose por cuerpo de Cristo la religión cristiana, que por cierto es la religión monoteísta más grande del mundo. Si hablamos desde el punto de vista eclesiológico, tú no eres católico y yo. Uy, ¿cómo fue? Eclesiológico, tú no eres católico y yo no soy pentecostal, por lo tanto no formamos parte de una misma iglesia eclesiológicamente hablando, pero místicamente hablando formamos parte del mismo cuerpo porque los dos somos cristianos. Dígame. Los dos somos cristianos. Sí. Por supuesto, sí. Y los dos formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Correcto. Sí. Perfecto. Sí. Yo como protestante, ¿puedo ir a comulgar en la iglesia católica hoy? No puedes. No puede.
¿Por qué? Porque no crees en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Cree que los protestantes creen que es un símbolo, que ahí está, que ahí no, ese no es su cuerpo ni esa no es su sangre. Creen que es una presencia representativa, simbólica. ¿Tú no crees? Tú crees que es un mero símbolo. Por lo tanto, no puedes recibir la Sagrada Comunión porque no eres católico, no perteneces a la Iglesia de Cristo. Incluso Pablo dice, el que come del cuerpo y la sangre de Cristo sin discernir, sin darse cuenta, sin ver que ahí está el cuerpo de Cristo, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo, no contra el símbolo. Es la Iglesia Católica. Por lo tanto, no puedes recibir la Sagrada Comunión. Bueno, pero hay una contradicción ahí, porque si vos me ¿Cuál es la estás diciendo, contradicción? yo no pertenezco a la Iglesia de Cristo, Ajá. pero sí pertenezco al cuerpo de Cristo, ¿cómo sería eso? Ay. Te lo voy a explicar, mira, te lo voy a explicar para que tú me entiendas. Entiéndase por cuerpo. Cristo tiene dos cuerpos. Su cuerpo físico es el cual él recibió de la Santísima Virgen María, con el cual fue crucificado. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Su cuerpo físico, que ahora es un cuerpo Una persona histórica, claro. espiritualizado. Ajá. Y el cuerpo místico. El cuerpo místico, ok. O sea, tú y yo y todos los cristianos. ¿Te das cuenta? En aquel tiempo los apóstoles, los 12. Místico. Está su cuerpo físico, de carne y hueso, que con el cual él resucitó. Y está su cuerpo espiritual. ¿Cuál es ese cuerpo? Pues tú y yo, todos los que profesamos que Cristo es nuestro Señor. En ese sentido, tú, Jonathan, y yo formamos parte de ese cuerpo espiritual de Cristo. O sea, formamos parte de la religión cristiana. Pero es que dentro de la religión cristiana... Ojo, aquí viene el dato. Dentro de la religión cristiana, ¿qué es lo que hay? Ojo, escuchen. Espiritual de Cristo. O sea, formamos parte de la religión cristiana. Pero es que dentro de la religión cristiana, que la religión monoteísta más grande, existen muchas confesiones cristianas. O sea, mucha doctrina, muchas cosas que para ser parte de ese cuerpo tienes que creer y agregarte a esos ministros, a esos miembros. Es por eso. Y una de ellas es la Iglesia Católica y otra es la Iglesia Pentecostal. Por lo tanto, formamos parte de un mismo cuerpo, entendiéndose que formamos parte de una misma religión, pero no formamos parte de una misma iglesia, porque tú eres pentecostal y yo soy católico. No, y creen diferentes, doctrinas distintas. Esa es la diferencia. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, bueno, depende a qué iglesia te refieres tú. A ver. Porque los pentecostales no son la iglesia de Dios. Los pentecostales no son iglesia, dice Matt. La iglesia de Dios es la iglesia católica. Sí. Es el cuerpo de Cristo en cuanto que pertenece al cuerpo de Cristo. Ay. Pero es que el cuerpo de Cristo, que si bien es cierto, es la iglesia católica, no se limita solamente a la iglesia católica, ojo, sino que incluye a aquellos que, aunque no formen parte de la estructura visible de la iglesia católica, papa, cardenales, obispos, magisterio, ¿tú me entiendes? No, pero el cuerpo de Cristo aceptan a Cristo como su Señor y su Salvador. Hasta ahí nomás, déjame preguntarte. Sí. El cuerpo de Cristo, según lo que vos estás explicando ahora en este momento, es la institución. ay, La iglesia, la Santa Iglesia Católica, de la cual el Papa es cabeza, la institución visible, el cuerpo visible. La iglesia ojo. es el cuerpo visible de la iglesia y otra cosa es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo y forma parte de él, pero no solamente la Iglesia Católica forma parte de él, sino las confesiones protestantes que están bautizadas bajo la fórmula trinitaria forman parte de ese cuerpo místico, mas no forman parte de la institución propiamente dicha llamada Iglesia Católica que tiene su estructura que es la Iglesia Católica. Okay. Entonces, ahí está nomás. Entonces los pentecostales, los protestantes, las iglesias protestantes son una iglesia legítima. Ay, oye, ¿qué pregunta hizo? Ay. Escucha la pregunta. Las iglesias protestantes son una iglesia legítima. Las iglesias protestantes son iglesias legítimas. Yo pienso y creo que no hay iglesias protestantes, no. Hay una sola iglesia, la de Jesucristo. Y esa iglesia de Jesucristo tiene ministros que dejó. Vamos a ver cómo responde Matt. Porque forman parte del cuerpo de Cristo. Ahí no son iglesias, yo sabía. Son una iglesia legítima. Porque forman parte del cuerpo de Cristo. No son iglesias, son sectas. ¿Por qué no? Si la son sectas, no. Iglesia es el cuerpo de Cristo. No son iglesias porque de Jesucristo nada más hay una sola iglesia, déjese de eso. Cristo fundó una sola iglesia, no fundó dos, ni tres, ni cuatro. Estamos de acuerdo. Por lo tanto, una sola iglesia que es el cuerpo de Cristo.
No, hay una sola iglesia, pero esa iglesia es institucional. Tiene un cuerpo jerárquico. Sí, esa iglesia tiene personas que dirigen, que el Señor dejó para que guíen al pueblo. Y todo el que quiera ser parte de la iglesia de Cristo tiene que agregarse a esa persona. Por eso que Primera de Timoteo dice, que dice, no, que dice Hechos 2:47 dice, y el Señor agregaba cada día a la iglesia lo que debían de ser salvos. El Señor lo agrega a esa iglesia. Si tú te vas y formas otra iglesia con otra doctrina, bueno, pues usted se jodió. Tiene obispos, presbíteros y diáconos. Tiene una cabeza visible que es el Papa. En cambio, las confesiones cristianas protestantes, sí. Unas son sacramentalistas, otras no tienen una jerarquía, tienen diferentes doctrinas. Por lo tanto, hasta ahí nomás. El pentecostalismo, los protestantes, los metodistas expresan también el principio de autoridad en delegar autoridad a pastores, a diáconos, etcétera. De hecho, también tienen su magisterio, también tienen sus concilios, etcétera. Entonces, de hecho, los primeros reformados eran católicos. ¿Por qué? Porque pertenecían a la Iglesia Católica. Entonces, la continuidad existe. Ahora, tanto la Iglesia Pentecostal o protestante, las iglesias protestantes como la Iglesia Católica, si forman parte del cuerpo místico de Cristo, que es el verdadero cuerpo de Cristo hoy, entonces son una iglesia legítima. No forman parte de eso. Vos decís, no, porque la iglesia es la institucional. Pero no, la iglesia es el conjunto de personas que forman parte del cuerpo de Cristo. No los papelitos que nosotros escribimos sobre nuestra organización social. Para uno ser parte de la iglesia de Cristo, hay que agregarse a la iglesia que ya él dejó y sujetarse a su ministro y creer la doctrina que esa iglesia ha profesado desde el año 33. No sé, ahí es donde yo veo que los protestantes salen en una fecha distinta a la iglesia que ya estaba, que creían esa doctrina. Entonces, es raro que tú dices que yo soy del cuerpo de Cristo, pero no estoy agregado a esas personas que el Señor instituyó y dejó y que creen una doctrina. Y entonces yo tengo otra iglesia y creo lo que yo quiera. Eso es como raro. Bueno, la prueba, en primer lugar, lo que tú estás proponiendo es que los protestantes y los católicos, tú nos metes a todos en el mismo saco y tú dices que forman parte de una misma iglesia. No. Pero si eso es completamente falso, porque la palabra de Dios, el libro de Efesios dice una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, una sola iglesia, un solo espíritu, todo un solo bautismo. Los pentecostales y los católicos estamos unidos en una misma fe. No, ustedes rechazan la virginidad perpetua de María, dicen que María no es madre de Dios, rechazan el papado, rechazan el purgatorio. Ahí se está pasando más porque el formato es que él pregunta y más responde. Más pregunta y Jonathan responde. Se está pasando más. Entonces no somos una misma iglesia. Hasta ahí nomás. Desde mi punto de vista, por ejemplo, en nuestra iglesia pentecostal hay hermanos que creen que la salvación se pierde y hay hermanos que creen que la salvación no se pierde. En la misma iglesia de ellos no tienen una sola fe. Ya tú puedes ver. Como no hay un acuerdo explícito, nosotros seguimos trabajando en comunión hacia el propósito que Dios nos da, que es la salvación de las almas, que es la restauración de la imagen de Dios en las personas, y seguir predicando la fe de Jesús. De la misma manera, en el cristianismo y dentro del cuerpo de Cristo hay unidad por medio del Espíritu Santo y por la fe de Jesús, pero no hay acuerdos en cuanto a cuestiones puntuales de la teología. En cuestiones de fe. Que no por eso dividen el cuerpo. ¿Cómo que no? De la misma manera que, por ejemplo, un día a mí me puede pasar que yo me tuve que hacer un estudio, una cirugía, y mi cuerpo no me acompañaba en mi mente. ¿Por qué? Porque yo estaba seguro que la tenía que hacer porque era para mi bien, pero mi cuerpo se puso nervioso, me agarró de descompostura. Sí, lo entiendo. No hubo un acuerdo ahí. Lo entiendo. Pero el pentecostalismo no puede ser ni es una iglesia. En primer lugar, fue fundada en los Estados Unidos de América, en el estado de Arkansas, por el que se llama Seymour, el fundador de los pentecostales en el año 1901. Hasta ahí nomás. Una iglesia. Hasta ahí nomás.
De la Ok, misma correcto. manera, dentro del catolicismo hay un montón de grupos y de perspectivas. Están los dominicanos, los 2 minutos, Jonathan. Bueno, los dominicanos son Perdóname, del país, la República Dominicana. ¿Qué tiene que ver Hey, cuidado, que soy dominicano. Póngame en el chat los que son dominicanos. Póngame si usted es dominicano. nuestros hermanos los dominicanos con la Iglesia dominicanos, Católica? los dominicos. Ah, Ah, dominicos, Me ya. confundí, perdón. ah, habla claro. El punto es, la organización social no te permite que todos los católicos vayan a un solo templo, ni que todos los protestantes vayan a un solo templo, por lo cual tenemos templos en diferentes ciudades del mundo. ¿Cómo? Y eso no nos separa. La cara de Mádica. Los dominicos, los La capuchinos, realidad- los diocesanos todos tenemos la misma doctrina, a diferencia de los pentecostales, que tú mismo lo acabas de decir, que unos creen que la salvación se pierde, Bueno. otros creen que no se pierde. Eso que vos estás diciendo es en los papeles, porque en la realidad yo te puedo mostrar católicos que no creen lo mismo que vos, Muy difícil. ¿Que no creen, perdón? que no creen las cosas de la misma manera que las crees vos. Bueno, en primer lugar te voy a decir una cosa. El católico que no crea en el primado petrino o en la sucesión apostólica está fuera de la Iglesia Católica, es un hereje. Y no lo digo yo, lo dicen los documentos oficiales de la Iglesia Católica. Así Yo que tengo no hay una un pregunta. católico que no Ariel crea Valdés, por lo que yo ejemplo. creo. Ariel Valdés, ¿es un teólogo católico? ¿Perdón? Ariel Valdés, ¿es un teólogo católico? Desconozco a ese señor. Ni yo sé quién es ese. No sé quién es. Bueno, listo. ¿Sí? Te quedan 40 segundos. Desconozco quién es el señor, hacemos- y si ese señor niega un dogma de fe de la Iglesia Católica, no está excomulgado por el Código de Derecho Canónico. Así Ningún es. católico Bueno, puede te digo negar un dogma de fe. fíjate las está fuera cosas de que la Iglesia enseña, Católica. fíjate las cosas que enseña y que el Papa lo reivindica. Yo no he visto al Papa reivindicando a nadie que enseñe dogmas en contra, o sea, cosas que están en contra de la Lo dejamos de Iglesia. tarea. Lo dejamos de tarea. Ay, Tiempo. No se preocupe. Estamos. ay, Bien. Ahí estaban los 10 minutos ay. del hermano Jonathan. Ok, 10-10. Muy bueno, señores. Me gusta este formato. Me gusta. Hasta aquí voy a dejar el video. Si ustedes quieren la segunda parte, dígame y reaccionamos a la segunda parte. Si usted quiere ver el video completo, dejaré el link aquí de este canal que se llama Huella Católica. Me gusta. Más, muy bueno. Me encanta cómo más las informaciones que da y cómo debate. Su forma particular me gusta. Así que le dejaré el link aquí del canal y nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.